Bienvenidos a todos, una vez más, con la bendición de Su Eminencia Kirill, obispo de Buenos Aires, Sur y Centroamérica de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Serbio. Nos reunimos para continuar con estas clases de catecismo. En este caso estamos haciendo el curso sobre la Divina Liturgia y en esta clase vamos a hablar desde el momento del canon eucarístico en adelante, ¿no? Y vamos a intentar compartir pantalla, si me permiten. Eh, Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a hablar sobre el canon eucarístico, que es el momento más importante de la Divina Liturgia, porque es el momento en el cual se produce la transubstanciación, es decir, el cambio de el pan y vino que está siendo ofrecido y que se transforma en cuerpo y sangre, en verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor. Eh, Ese momento es el momento en donde, especial, más especial de la liturgia, porque se hacen esas oraciones de invocación para que el Espíritu Santo descienda y para que transforme, transubstancie, significa cambiar de substancia, el pan y el vino, y que sean verdaderos cuerpos y verdadera sangre de Cristo. Y antes de empezar a hablar sobre el canon eucarístico, hace falta hacer esta aclaración que en algunas confesiones protestantes, por ejemplo, eh, consideran el, que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes de manera simbólica en, en la comunión. Es decir, que lo consideran como que es simbólicamente, pero que en realidad no está Dios en el pan y el vino. Eso es un enorme y gravísimo error, porque verdaderamente Dios está presente y verdaderamente ese pan y ese vino dejan de ser pan y vino, como ya lo hablamos muchas veces, pero siempre es bueno aclararlo, deja de ser pan y vino desde el momento en que Dios desciende sobre ellos y se transforman en verdadero cuerpo y verdadera sangre de Cristo. Es verdadero cuerpo y verdadera sangre. Ya está Dios en esos elementos. Y por eso es toda esa reverencia en el oficio litúrgico y toda esa piedad en ese momento. ¿Y por qué conserva el aspecto de pan y de vino? ¿Por qué no cambia por qué no cambia y se transforma en carne, por ejemplo? Y el vino no se transforma en sangre. Por una cuestión eh, na- humana, ¿no? Que al ser humano le sería muy desagradable comulgar con un trozo de carne o con un poco de sangre. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo mismo, en el momento de la Santa Cena, dejó el aspecto de pan y el vino, en ese pan y vino que Él transformó en su cuerpo y verdadera sangre, Él dejó el aspecto de pan y de vino. Entendemos que es para eso, para que uno pueda
comulgar de manera eh, sin esa, eh, de manera agradable, ¿no? Y por esa razón, así como en la Santa Cena, en cada divina liturgia, el pan y el vino conserva el aspecto, pero la sustancia ya es otra, se transubstanció, sí, perdón si no se dice así, pero se tradujo la transubstanciación. Y entonces sigamos a- con el canon eucarístico. ¿Cuándo comienza el canon eucarístico? Cuando el sacerdote dice, eh, perdón que voy a admitir, ahí está. ¿Cuándo comienza el canon eucarístico? Cuando el sacerdote dice, estemos eh, con temor, atendamos para ofrecer la santa oblación, ¿no? Estemos de pie, estemos con temor, atendamos para ofrecer la santa oblación. Ahí ya la Iglesia nos está enseñando que tenemos que tener el mayor de los respetos y la mayor atención. Eh, Estoy, ahí está. Estaba admitiendo a las personas que entran. Entonces, en todo momento de la liturgia tenemos que tener atención plena, pero a veces nos cuesta porque la liturgia no son 10 minutos, son una hora y algo, y a veces uno puede llegar a perder esa atención plena, constante y concentrada. Pero en este momento, ahí sí, no hay que hacer todo el esfuerzo. Y como siempre leemos de este libro, maravilloso libro, Comentarios sobre la Divina Liturgia a la luz de los Santos Padres y el monje Gregorio del Monte Athos, eh, voy a hacer una lectura sobre este momento, ¿no? Cuando dice con temor, estemos de pie, estemos con temor, atendamos para ofrecer en paz, la santa oblación. Tenemos que ofrecerla en paz porque, como dijimos en un principio de la liturgia, sin paz interna, sin paz, no podemos, sin la paz de Dios, esa paz que pedimos que viene de lo alto. ¿Se acuerdan? En la liturgia decimos, por la paz que viene de lo alto. Sin esa paz no podemos ofrecer a Dios correctamente. Y por eso es que la Iglesia nos llama a que también tenemos que estar en paz, nosotros mismos y unos con otros. Por eso también nuestro Señor Jesucristo dice que antes de ofrecer sacrificio, si tú tienes un problema con tu hermano, deja el sacrificio, ve primero, arréglate con tu hermano y luego trae el sacrificio. Es decir, que acá nos está pidiendo lo mismo, que atendamos para ofrecer en paz la santa oblación. Si nosotros tenemos un problema con alguien, antes de venir a la liturgia a ofrecer el sacrificio, tenemos que pedirnos, disculparnos, tenemos que amigarnos, hermanarnos con la persona con la que tuvimos algún problema. Y sobre este pasaje, San Juan Crisóstomo dice: elevar nuestros pensamientos que se arrastran por la tierra, deshacernos de la parálisis espiritual. Está hablando acerca de la importancia de estemos de pie, estemos con temor y atendamos, hay que estar atentos en ese momento, y de eso está hablando San Juan Crisóstomo.
Tenemos que deshacernos de la parálisis espiritual provocada por las preocupaciones de la vida. ¿Para qué? Para que podamos presentar correctamente nuestras almas ante Dios. Y luego dice, piensa junto a quién estás, con quién vas a invocar a Dios, porque lo estamos haciendo con los querubines. Así que nadie debe participar con indolencia en estos himnos sagrados y místicos. Al contrario, después de expulsar de su mente todo pensamiento mundano y haber subido totalmente hacia el cielo, que cada uno ofrezca el santísimo himno al Dios de la gloria y la grandeza, como si estuviera delante del trono mismo de la gloria y volara por los con los serafines. Por eso el diácono nos exhorta a permanecer de pie y con buena postura en ese momento. En otras palabras, a estar de pie con temor y reverencia, con el alma sobria y alerta. Luego, eh, luego de esa exhortación, Eh, ya Serafín en la clase anterior había hablado un poco sobre esa oración que le damos gracias al Señor, y, pero de todas formas quiero hacer una aclaración sobre cuando el sacerdote dice, hacia lo alto elevemos los corazones, porque en este momento primero se pide atención. Y después el sacerdote dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros y con tu espíritu. Hacia lo alto elevemos los corazones. Entonces, ahí la iglesia nos está eh, llamando a que elevemos no nuestra mente, no nuestros pensamientos, sino nuestros corazones, que elevemos nuestros corazones. ¿Por qué nuestros corazones? Porque ahí, como dijo nuestro Señor, se encuentran todos nuestros deseos, todo nuestro tesoro, todo lo que nosotros queremos, deseamos. Entonces, nos está enseñando que eh, elevemos todo lo que nuestra atención, todo nuestro ser hacia lo alto, y que aprendamos a que nuestro tesoro esté en lo alto y no en cosas mundanas. Cosas mundanas son siempre necesarias, pero a veces nos aferramos demasiado a esas cosas mundanas. Por eso nuestro Señor eh, a los judíos a veces les decía que ahí en donde está su corazón está su tesoro, eh, porque ellos tenían el deseo en las cosas mundanas. Pero nosotros tenemos que tener nuestro deseo en lo celestial, en el cielo, en lo alto, en el reino de los cielos. Por eso, hacia lo alto elevemos los corazones. Y en ese momento, acerca de este momento, eh, el monje Gregorio del Monte Athos explica: el relato evangélico de la transfiguración de Cristo dijo que tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago y a Juan y los llevó a ellos aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Lo mismo sucede durante la Santa Anáfora o ¿cómo se dice?, el canon eucarístico. Porque anáfora y canon eucarístico es exactamente lo mismo. Entonces, lo mismo sucede durante la Santa Anáfora, que es el milagro de la transfiguración litúrgica.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos toma del mundo en el que vivimos y nos eleva al monte alto del amor de Dios Padre, donde se celebra el misterio de la comunión del Espíritu Santo. Es una belleza, una muy bella comparación de lo que sucede en este momento con la transfiguración de nuestro Señor. Así como nuestro Señor en la transfiguración tomó a los 3 apóstoles y los llevó a lo alto para mostrarles la gloria, de esa misma manera nos eleva a nosotros en la liturgia, nos toma de la tierra y nos lleva de manera espiritual, mística, hacia el cielo y hacia lo alto para mostrarnos su gloria. Sepamos que eso sucede siempre y cuando nosotros tengamos esa predisposición, esa disposición del alma, como dijimos en un principio. Por eso la primera charla del catecismo sobre la liturgia es muy importante, porque dimos esta introducción de cómo hay que estar, qué disposición tenemos que tener para, para que podamos vivir plenamente la liturgia, así como la explican los santos padres. Entonces, en ese momento estamos junto con los querubines rezando y haciendo todo lo que podemos para elevarnos y para permitirnos que Dios mismo nos eleve hasta lo alto, para que en ese estado continuemos con la anáfora. ¿Y cómo continúa la anáfora? Demos gracias al Señor. Y se canta esta oración: te damos gracias, oh Señor. El dar gracias en este momento es muy importante porque nos hace comprender justamente que debemos en todo momento dar gracias a Dios por lo bueno y por lo que creemos nosotros que no es bueno. A veces nos suceden cosas que nosotros creemos que no son buenas, pero que las envía Dios, las permite Dios, y este, porque sabe que eso o nos puede hacer bien a nosotros o le puede ser provechoso a otro. El hecho de que nosotros superemos o que pasemos por alguna dificultad nos fortalece a nosotros espiritualmente y también puede ayudar a otros que nos ven y aprenden de esa situación. Entonces, por eso tenemos que agradecer a Dios por todo, por lo bueno y por lo que creemos que no es bueno, siempre agradecer. Y agradeciendo, eh, evitamos un montón de cosas tóxicas como son el rencor, la queja, el enojo. eh, si nos quejamos ante Dios, si nos enojamos ante Dios, si tenemos rencor o ante Dios o ante alguien, nos llenamos de esa toxicidad y nos enfermamos. Entonces, el agradecer a Dios es la cura, desaparece todo el rencor, el enojo y la ira, desaparece. Permiso, vamos a... Ahí está. Entonces, sigamos. San Gregorio dice: damos gracias a Dios por sus beneficios y la misma Eucaristía es un nuevo don de Dios, porque si bien a Él no le añade nada, nos hace más íntimos con Él. Es decir, que le agradecemos a Dios por la Santa Eucaristía, porque
si bien la Eucaristía a Él no le añade nada, no le cambian nada, a nosotros sí nos cambia, porque nos hace más íntimos hacia Él. Y eso es un don que Él nos regala, ¿no? Entonces, por eso también ese agradecimiento. Y, y luego dice, exclamando el himno de la victoria, cantando, proclamando, llamando y diciendo. En ese momento, a ver si tengo eh, discúlpenme, voy a buscar el flyer que habíamos preparado para eso. Acá está. No, en ese momento, el sacerdote con la estrella eh, hace cuatro, golpea cuatro veces en forma de cruz sobre la patena, dice, entonando el himno de la victoria, cantando, proclamando, llamando y diciendo. Y, y entonces el coro canta, Santo, 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 Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Y esta oración eh, es la oración que escuchó el profeta Isaías y también es la oración que escuchó del cielo, de los ángeles directamente. Y esta oración es la misma oración con la que los niños y los habitantes de Jerusalén recibieron a nuestro Señor eh, cuando nuestro Señor entró a Jerusalén para ser sacrificado. Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Y en este momento también nuestro Señor está siendo sacrificado eh, porque se va a dar la transubstanciación. Y en ese momento el sacerdote dice las palabras, tomad, comed, señalando el pan, ¿no? Dice, repite las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido para la remisión de los pecados. Eh, estamos, estamos recordando y viviendo eh, el momento en que Cristo dice que su cuerpo es partido para el perdón de los pecados. Tengamos siempre esto presente, que todo pecado es perdonado con la comunión, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos con sinceridad. No hay pecado que no sea perdonado por Dios si uno se arrepiente con sinceridad. Es simplemente eso hay que hacer. Del mismo modo tomó el cáliz después de cenar, diciendo, bebed de él todos, esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que por vosotros y por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y eh, ahí el sacerdote dice esta oración secreta, conmemorando pues este mandamiento salvador, todo por cuanto a nosotros se ha complacido, la cruz, el sepulcro, la resurrección el tercer día, la ascensión a los cielos, la entronización a la diestra de la segunda venida, gloriosa venida. Y después eleva los dones y dice, lo tuyo de lo que es tuyo, te lo ofrecemos por todos y por todo. ¿Por qué lo tuyo de lo que es tuyo? Porque nosotros estamos ofreciéndole pan y vino, pero ese pan y vino, ¿quién nos lo dio? ¿Quién lo creó? Dios mismo.
porque si Dios no hubiera dado principalmente la harina y la uva al mundo, eh, en el momento de la creación, nunca hubiéramos podido hacer ese pan y ese vino que le estamos ofreciendo. Entonces, lo tuyo de lo que es tuyo te lo ofrecemos. Hacemos la aclaración de que te estamos ofreciendo algo que tú nos diste. Y, y te lo ofrecemos por todos y por todo. Y está claro que nosotros estamos haciendo esto en memoria de nuestro Señor, pero el sacrificio lo hizo nuestro Señor y lo hizo una vez para siempre. Él se sacrificó una vez para siempre, ¿no? Y por eso este es el sacrificio incruento, se llama, porque no, no tiene sangre. Ya Cristo derramó su sangre, ya nadie más tiene que derramar sangre, no es necesario porque ya Cristo lo hizo una vez para siempre y era el único que lo podía hacer. Lo nuestro es una ofrenda incruenta, que se llama. Por eso dice, de nuevo te ofrecemos este racional e incruento sacrificio. Esta oración te pedimos, te suplicamos y te imploramos, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre los dones que te ofrecemos. Esta oración la dice el sacerdote en forma secreta y se la llama la epíclesis, que es la invocación al Espíritu Santo. Y entonces en ese momento, mientras el coro canta, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, esa oración, el sacerdote en voz baja dice, bendice el pan y dice, y haz de este pan el precioso cuerpo de tu Cristo para que el Espíritu Santo descienda. Y luego bendice el cáliz y dice, y de lo que está en este cáliz la preciosa sangre de tu Cristo. Amén, dice el diácono si está ahí. Y luego bendice ambos, a las dos sustancias, y dice, al convertirlos con tu Espíritu Santo, amén, amén y amén. Y en ese momento, si es un día de semana, la liturgia, el sacerdote y todos nos hacemos una prosternación hasta el piso, porque ya ese pan y ese vino ya dejaron de ser pan y vino y se transformaron en Cristo, un verdadero cuerpo y sangre. Dios está ahí presente, entonces por eso hacemos una prosternación hasta el piso. Y si es domingo, hacemos una inclinación solamente. ¿Por qué? Porque el domingo es día de alegría, de resurrección de Cristo, y por eso no hacemos las prosternaciones hasta el piso. Eso lo dejamos para otros días, pero hacemos una reverencia, porque ya es el momento en el cual nuestro Señor se, eh, se hace presente vivamente en ese pan y el vino. Sabemos que Él está en todo momento presente, pero más precisamente en ese momento. Y por esa razón también, en ese momento, si oficia un obispo, según eh, a veces los obispos, por una cuestión de que no hay hipodiáconos, no hay es, eh, muchos monaguillos, no lo hacen, pero cuando el obispo está oficiando con muchos monaguillos que saben el oficio, entonces en ese momento el obispo se quita el ¿cómo se dice? Eh, me olvidé el nombre, homofor, el homofor, que es esa especie de epitragelio, pero grande, que tiene el obispo en la parte en el cuello que le cae por el pecho, porque ese homofor representa
a que a Cristo en ese momento, Cristo, el obispo representa a Cristo y el homofor representa como a la abeja perdida que nuestro Señor la cargó y para salvarla, ¿no? Estaba perdida y la salvó. Eh, entonces el obispo utiliza ese homofor grande, tiene un epitragel y también tiene el homofor grande, porque el homofor hace la representación de Cristo. Y como en ese momento está Cristo presente en los dones, él se quita ese homofor, porque en ese momento él ya no representa a Cristo porque Cristo está ahí mismo. Y luego el sacerdote reza esta oración de modo que sea para los que comulgan sobriedad del alma, remisión de los pecados, comunión del Espíritu Santo, plenitud del reino de los cielos, confianza filial ante ti y que no sea para juicio o condenación. Y ahí termina el canon. Bueno, en realidad el canon eucarístico termina con la oración a la Madre de Dios, cuando la Madre de Dios, cuando se canta eh, principalmente por la Santísima, Purísima, Bienaventurada, Madre de Dios y siempre Virgen María, y ahí el coro canta verdaderamente es digno bendecirte. Con eso ya se termina el canon eucarístico. Y con la alabanza a la Madre de Dios, siempre como una, siempre en las oraciones, siempre se terminan las oraciones alabando a la Madre de Dios. Y este, quería hacer una aclaración más acerca de ese momento. Este descenso, según dice el padre Gregorio del Monte Athos, el descenso del Espíritu Santo sobre nosotros y sobre los dones aquí presentados es la respuesta de Dios a la súplica de sus hijos. Es la confirmación de que Dios nos considera sus hijos y que nuestros dones han sido recibidos por su amor. Dice San Juan Crisóstomo que cuando veáis al Espíritu Santo descender en abundancia, no dudéis más de nuestra reconciliación con Dios. Esto es bellísimo y muy importante entender. Está muy bien considerar la humildad de considerarnos los últimos ante Dios, de considerarnos los más impuros, de considerarnos los más pecadores, como el mismo San Juan Crisóstomo decía, que yo soy el primer pecador, como es la oración, creo, Señor, y confieso que en verdad es el Cristo, Hijo de Dios vivo, y que ha venido al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero también acá nos está diciendo que tenemos que tener la certeza de que somos hijos de Dios y tenemos que tener esa alegría y esa paz de que somos hijos de Dios, que no estamos perdidos en, en, para, en el pecado, sino que tenemos esa esperanza de que somos hijos de Dios, que no somos siervos de nadie, somos hijos del único y verdadero Dios. Y no todos lo son, lamentablemente. Por eso es algo para que podamos reflexionar. Y acerca de la Madre de Dios, para finalizar, dice, la Madre de Dios es la obra suprema del amor de Dios. Solo ella es el límite entre la naturaleza creada y la increada. Nadie puede acercarse a Dios sino a través de ella y por el intercesor al que ella dio a luz, es decir, a nuestro Señor. La primera parte de este himno, a la que es verdaderamente es digno bendecirte, siempre bendita y purísima Madre de Dios, fue revelada por el arcángel Gabriel a un monje del monte Athos, y el arcángel la cantó por primera vez, seguida del muy conocido himno más honorable que los querubines, Acción.
Action Steam. Este, no, perdón, Action Steam es verdaderamente digno. Bueno, me parece que podemos cortar por hoy para después continuar con el resto de la liturgia hasta el final. Pero el pasaje del canon eucarístico era muy importante como para poder hablarlo en profundidad. Ahora vamos a cortar con la grabación como siempre hacemos y vamos a dar espacio a que si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no?